es un materialismo filosófico. Contamos hoy con la presencia de José Manuel Rodríguez Pardo, que es doctorado en filosofía por la Universidad de Asturias en el año 2004. De Oviedo, perdón. Y tuvo la supervisión del propio don Gustavo Bueno. También es escritor, ha publicado diversos libros, entre ellos tengo aquí varios, por ejemplo La independencia del Paraguay, también tiene El alma de los brutos en el entorno del padre Fijó, que fue su tesis doctoral, o también El Estado Islámico. Además es director... Señor, Estado Islámico. Además es director, editor y colaborador de la revista Metábasis. La revista Metábasis es una revista filosófica que tiene su fundación en el 1 de septiembre de 2018, cuando don Gustavo Bueno hubiera cumplido los 94 años. Pero como todos sabemos, o bueno, si no lo explico, pues falleció en el 2014. 16. La revista Metábasis significa más allá de la serie. Este concepto procede de Aristóteles y, bueno, como bien sabemos, el prefijo meta significa más allá de, por ejemplo, la metafísica o, por ejemplo, metapoesía o otros términos. También fue utilizado tanto por Quintiliano como por el fenomenólogo Edmund Husserl y tiene el desarrollo en el sentido de la revista de rebasar el concepto, ir más allá del género. También lo podemos cotejar con el término de símploque platónico, que en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno tiene el significado de se concibe la realidad como discontinua, en el sentido de tejer y destejer, frente al monismo, por ejemplo el monismo asomático del Diamat, en el que todo está unido con todo, y frente al ateísmo, en el que nada estaría unido con nada. Y la charla que vamos a tener hoy será sobre el materialismo histórico y el materialismo filosófico. El materialismo histórico tiene como principal referente al propio Carlos Marx, que por ejemplo en El Capital, en la lucha de clases en Francia, en el 18 Brumario, etcétera, pero no solo Marx, sino que también tiene un proceso evolutivo, en el que podemos citar, por ejemplo, a Georgi Lukács, que era un filósofo húngaro marxista en Historia y Conciencia de Clase, al propio Lenin en Materialismo y Empirocristicismo, al propio Stalin sobre el materialismo dialéctico histórico, Martha Honecker, que también tenía un libro que es Cuestiones fundamentales del materialismo histórico. Y bueno, en torno al materialismo filosófico es el sistema filosófico elaborado por Gustavo Bueno, que es un sistema filosófico en español, que parece a veces que tenemos un cierto, digamos, resquemor por todo lo español y mucho apego a los foráneos, que tampoco digo que no haya que tenerlo, pero bueno. Entre los libros más fundamentales de Gustavo Bueno podemos citar Los ensayos materialistas, los diversos libros acerca del cierre categorial, el mito de la cultura, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero Pablo, que diga cómo surgió la ponencia, la charla. Bueno, pues yo vengo, como habréis visto en el cartel, como representante de un partido que es nuevo, que se llama Somos España y que surgió en enero de este año. Y pues nada, simplemente decir, esto no es una promoción de partido ni nada, simplemente decir que me puse en contacto con él, con José Manuel, el de aquí de Murcia, no el de Oviedo, y me puse en contacto con él porque me propuso hacer esta charla y pues a nosotros nos pareció de un gran interés para el partido, ya que pues somos un partido que está en construcción ideológica, en construcción de programa y demás, y por tanto pues nos venía muy bien, aunque no se puede aplicar una filosofía nunca a un partido ni a una ideología, siempre se puede basar o tener ciertas referencias como es la intención, en este caso del materialismo histórico y pues incluso del materialismo filosófico. En un partido que se llama Somos España, esto ya podría hacer ciertas referencias incluso a pues, el tema de la dialéctica entre estados y demás, aunque ahora tampoco me voy a meter en esos temas. Nuestro partido por eso se caracteriza por eso, pues por como lo definían por ahí, una especie de Vox de izquierdas con un socialismo pragmático y una defensa de la nación española. Eso serían algunas cosas. Si queréis saber más, pues tras la charla puedo quedarme con cualquiera o podéis visitar nuestra página web, nuestras redes o lo que sea. Sin más dilación, dejo ya la palabra al ponente, José Manuel Rodríguez Pardo. Pues muy bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a mi tocayo José Manuel y a Pablo pues el entusiasmo a la hora de organizar esta charla, porque sin ellos no estaría aquí,
también a Juanfran, detrás de la cámara, por su labor. Hemos estado conociendo un poco Murcia, la verdad que es la primera vez que estoy aquí y estoy sorprendido e encantado, ¿no? Con ganas de volver. Esta charla, pues como tiene, diríamos, diversas motivaciones, ¿no? Pues una motivación, digamos, académica, pero también una motivación, pues, de gente o miembros de un partido político, ¿no? Que están en formación, que ha visto la luz hace poco. Pues entonces yo la he concebido como una charla que va a ser, pues, didáctica. Vamos a intentar no saturar de conceptos ni hacerla muy complicada, sino que vamos a partir, pues, de unos conceptos básicos y a partir de ahí, pues, vamos a ver lo que dan de sí, ¿no? Como diría el propio Bueno, lo que da de sí el hierro, ¿no? De tanto labrar los conceptos, en este caso, pues veremos lo que dan de sí. Y entonces yo preferí escoger el concepto de materialismo histórico antes que escoger el de marxismo o el de comunismo, pues que tienen muchos significados. Cuando se utiliza el concepto marxismo, pues siempre significa una cosa muy diferente, pues para alguien que está metido en un partido político, militando, que para alguien, pues, que se autodefine como liberal o conservador, pues tiene significados muy diversos, a veces positivos, a veces peyorativos. Yo te voy a decir de entrada, pues que el tema, pues me lo han propuesto, por supuesto, pero que si a mí me propusieran, pues dar una charla sobre un tema X, pues no hubiera escogido este. Y no lo hubiera escogido, pues porque, aunque yo en su día, pues sí milité en el Partido Comunista y tuve contacto con viejos comunistas a lo largo de los años, pues en este momento, pues yo no consideraba que fuera un tema muy actual. Sin embargo, pues he ahí, pues, la sorpresa que nos da la vida, pues resulta que ahora, con todos estos problemas que hemos visto con la eclosión de la nueva política, las recientes elecciones, tanto generales como municipales y autonómicas, pues resulta que me he encontrado con fenómenos muy curiosos que me llevan a pensar que estaba equivocado, ¿no? Que el marxismo está de mucha más actualidad de lo que podríamos pensar. Primer ejemplo, antes de las elecciones generales, hubo un partido político de estos de nuevo cuño que logró un éxito inesperado, pues a finales del año pasado en las elecciones andaluzas, Vox, para más señas. Pues parece ser que allá creo que fue el mes de marzo, uno de sus miembros más caracterizados dijo que había que prohibir el comunismo, o por lo menos eso yo creí entender, lo cual, pues, provocó cierto revuelo. Y luego, en el debate que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, en las elecciones, a propósito, sí, era de la Comunidad de Madrid, creo que sí, eran las elecciones municipales, pues creo que fue la candidata del Partido Popular, Díaz Ayuso, que acusó, pues, a uno de sus rivales de algo tan grave como tener un póster de Lenin en su despacho. Lenin, el famoso revolucionario marxista, bolchevique, del que voy a hablar aquí precisamente, porque es uno de los pilares de esta exposición. Y entonces incluso llegó a sacar el póster así como medio ladeado, ¿no? Lo cual, pues, también da una idea, pues, de que el tema sí es más actual de lo que parece y está envuelto, pues, en una serie de nebulosas muy extrañas que parece que provoca reacciones, pues, muy viscerales, ¿no? Pues, muy extrañas, porque la Unión Soviética desapareció en 1991, hace ya, pues, casi 28 años, y sin embargo, pues sigue despertando, pues, unos recelos sorprendentes, ¿no? Tengo que decir, pues, que yo, bueno, no es mi caso, pero sí, precisamente a Gustavo Bueno, que digamos que es otro de los pilares de esta charla, digamos el hilo conductor, su doctrina para entender lo que va a ser el materialismo histórico, pues tenía un busto de Lenin, y creo que también otro de Mao Zedong y de Stalin, y bueno, pues aquello no tenía nada de particular, ¿no? Pues son personajes históricos de mayor o menor importancia, según cada uno los quiera medir. Pero bueno, sirvan estos dos ejemplos, digamos, para ver que la cosa, pues, tiene más interés del que parecía. Ahora bien, cuando hablamos de materialismo histórico versus, en este caso, materialismo filosófico, concretamente nos estamos refiriendo a lo que yo voy a denominar como filosofía académica.
¿A qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos con filosofía en el sentido académico? Que no es necesariamente filosofía universitaria, aunque puede serlo, según las circunstancias. Pues nos referimos, como vemos aquí, a una tradición que empieza con Platón, que es el fundador precisamente de la academia, una institución pues dedicada a un saber que se le llama filosofía y que se mantiene hasta nuestros días. ¿Qué es la filosofía, al menos en sentido académico? Pues es un análisis de segundo grado en el sentido de que presupone unos saberes previos. No se puede, pues, por ejemplo, filosofar sobre la economía o sobre la política si no existen unos saberes previos pues, sobre la economía o sobre la política, pongamos por caso, ¿no? De hecho, pues una de las obras fundamentales dentro de lo que llamamos materialismo histórico, pues es el Capital, que escribió Marx, al menos el libro 1, y luego pues los libros 2 y 3, con los apuntes del propio Marx, pues ya de manera póstuma, pues lo reelaboró su compañero Federico Engels. Pero claro, el Capital pues no es solo economía política, sino que es algo más. Y ese algo más es lo que denominamos filosofía, ¿no? Pues es un saber que desborda, digamos, la propia ciencia económica, por así decirlo. Entonces la filosofía, diríamos, es un saber de segundo grado que desborda las categorías científicas, políticas, técnicas, etcétera, de una sociedad dada. Y también es un saber polémico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pensamiento filosófico, y en general, pues bueno, cualquier pensamiento, pues no es un pensamiento en el vacío, ¿no? No es el pensamiento de alguien que está ensimismado, ¿no? Pues reflexionando, ¿no? Bueno, solía reírse mucho pues de eso que llaman dentro de la campaña electoral pues como jornada de reflexión, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pues después de 2 semanas de campaña electoral oficial, aparte pues de la campaña electoral permanente en la que están imbuidos siempre los partidos políticos con encuestas de todo tipo para saber pues qué es lo que van a votar. ¿Qué sentido tiene dedicar un día a reflexionar? Bueno, como los toros, ¿no? Primer aviso. Entonces decía, bueno, ¿qué significa eso de un día de reflexión? ¿Qué es lo que hay que reflexionar después de tanto tiempo? La gente no ha tenido bastante ya con la propaganda que tiene que reflexionar durante un día. Aparte decía, bueno, claro, si empezamos a reflexionar y reflexionar y reflexionar, pues lo que nos sucede es que como perdemos, o digamos que nos aislamos de cualquier objeto de pensamiento, pues entonces sucede pues lo que le sucedía a Descartes, ¿no? Que el cogito pues empezaba a pensar y caía en un profundo sueño, ¿no? Entonces aquí en este caso pues el saber o el pensamiento siempre se refiere a algo o a alguien. Pensar es pensar contra alguien. Entonces en este caso vamos a pensar el materialismo histórico de Marx desde el materialismo filosófico según unas coordenadas que vamos a ver. Como decía, pues hace un momento, a propósito pues, de las motivaciones de esta charla, pues yo personalmente no consideraba que este tema fuera de mucha actualidad. Pero realmente pues el materialismo histórico sí tiene un interés, y el interés es que se trata pues de un clásico. Es un clásico como puede ser el propio Platón, Aristóteles o cualquier otro autor que uno se pueda imaginar. Ahora bien, ¿qué es lo que llamamos clásico? ¿O qué podemos definir a la hora de hablar del materialismo histórico como un clásico? Pues yo lo que voy a hacer aquí es tomar una distinción del propio Bueno cuando habla de componentes culturales a propósito de la antropología, o digamos, pues el estudio del hombre, digamos, dejémoslo así, simplemente como estudio del hombre, no vayamos más allá, y la distinción que tiene Bueno entre componentes arcaicos, antiguos y clásicos. Entonces yo voy a leer literalmente. ¿A qué nos referimos con componentes arcaicos pues dentro de una cultura humana? Pues son aquellas formaciones culturales que son estimadas como algo que es preciso segregar de nuestro mundo, aunque viven en él como supervivencia, pero también como refluencia del fondo salvaje del material civilizado. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a que son componentes que están en nuestra cultura actual, pero que podrían no estar o que no son necesarios. Yo pongo el ejemplo pues, del tarot, podríamos hablar incluso pues, de prácticas, lo que sé, chamánicas en algún otro país, yo que sé, pues en Cuba, pues los cultos estos de los orisas, ¿no? De los curanderos que vienen de, son rituales africanos,
Son componentes que llamamos arcaicos, que están ahí por una serie de motivos, por una serie de gente que los mantiene. En el caso del tarot, pues no solamente son los tarotistas, sino aquellos que consultan a los tarotistas, ¿no? Intentando encontrar pues un sentido a su vida, o saber pues si el amor de su vida volverá con ellos, o qué les deparará el destino, la suerte, la lotería. Entonces son componentes que llamamos arcaicos. Existen, pero no son necesarios, o podrían ser perfectamente sustituibles. Otro tipo de componentes, componentes antiguos, literalmente, son formaciones culturales que se encuentran en la barbarie protocivilizada y en la barbarie marginal, pero que coexisten en la civilización, de suerte que podemos entender su sustitución por otros, pero sin que esta sustitución sea exigible. Por ejemplo, pues la rueda de un carro de una granja que gira por la carretera, pues al lado de la rueda del automóvil. Si un día uno ve pues los carruajes, por ejemplo, pues en Sevilla hay carruajes que tienen ruedas de madera clásicas, pero los pocos carruajes que hoy día pues tienen uso, que todavía hay vehículos de tracción animal por ahí por las carreteras a veces, pues tienen ruedas de automóvil. Es decir, pues la rueda de un carruaje de madera pues ya es un componente antiguo, se puede sustituir por la rueda de un automóvil y funciona mejor. Y ya por último lo que llamamos componentes clásicos, que son componentes culturales que han surgido en el seno de la civilización como causas de los actuales y que han sido sustituidos o están en trance de serlo, desde los elementos de Euclides, es decir, pues la primera obra científica propiamente. Euclides fue un geómetra de la antigüedad que dejó toda una serie de postulados de que pues por 2 puntos lo puede pasar una recta es paralela a sí misma, etc. Postulados de la primera ciencia como tal, que fue la geometría. Y dice pues hasta la cuesta de Puerta. Yo lo que he puesto aquí, si os fijáis, es una columna neoclásica. Esta es una foto que saqué en México cuando estuve yo ahí hace unos años. Entonces me llamó mucho la atención pues el componente neoclásico de muchos edificios que había en la ciudad. Neoclásico porque lo que hace es copiar pues el clasicismo griego de los templos y de otras construcciones de la época clásica, pero que todavía se mantiene en nuestros días. Ahora bien, también vi algunos que hacían edificios que imitaban estos componentes neoclásicos, pero de manera muy chusca. O sea, usaban unos materiales pues literalmente de pura basura y pretendían pues darse lustre diciendo pues que aquello era como la Universidad de Harvard o algo parecido, cuando en realidad pues no tenía que ver aquello ni con asomo. Pero claro, cumplía la función. Es decir, lo clásico aquí pues ha sido sustituido o está en trance de ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el materialismo histórico? Lo vamos a considerar, como digo, como un componente clásico de nuestra cultura. Está en ella todavía, sigue funcionando de alguna manera. No utilizar el materialismo histórico, a mi juicio, o no tenerlo en cuenta, pues es pues como ser precopernicano, pre-newtoniano, pre-darwiniano, aunque tampoco sin excederse. Veremos en qué sentido quiero decir esto a lo largo de la exposición. Pero claro, el materialismo histórico como tal pues no nos sirve para explicar toda la realidad, al menos en el sentido que lo planteó Marx en el siglo XIX, que es lo que vamos a ver. Hay una serie de cuestiones que han cambiado en nuestro mundo, han surgido nuevas teorías, entonces cuando menos pues hay que ver de qué manera encaja ya el materialismo histórico. Pero como digo, pues es un componente que está ahí de alguna manera. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es pues decir precisamente qué es el materialismo histórico, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de materialismo histórico? La diferencia con lo que se denomina como idealismo histórico y cuál es el alcance que tuvo en su momento y cómo se ha ido desarrollando. ¿Cómo se vincula esto con el marxismo? Puesto que Marx en su día, pues cuando surgieron pues, los que se autodenominaban marxistas, pues él dijo, miren ustedes, en lo que a mí respecta, yo no soy marxista. Yo soy Carlos Marx, pero yo no soy marxista. Marxistas serán aquellos que interpretan lo que yo digo a su modo. Entonces, ¿qué es lo que denomina Marx como materialismo histórico? Traigo aquí una cita del prólogo a lo que
Marx denominó como contribución a la crítica de la economía política, que es de alguna manera pues un preámbulo de lo que después sería el Capital, unos años después. Entonces dice Marx literalmente: en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Es decir, pues la frase final, pues el ser social es el que determina la conciencia o la manera de pensar pues, de unos hombres en una determinada época, pues es precisamente la base de lo que se denomina como materialismo histórico. Es decir, pues que determinadas maneras en las que los hombres transforman y construyen su mundo, sobre todo pues relativo a la estructura económica, dirá Marx, pues son las que determinan pues luego la propia estructura social y luego pues la manera de pensar o lo que se denomina como ideología, pues como pensamiento propio de un grupo social enfrentado a otros grupos sociales. ¿Quiere esto decir? Pues que el modo de producción esclavista o el modo de producción feudal o el modo de producción capitalista pues generan distintas formas, diríamos, de organización social y distintas formas, diríamos, de conciencia social. Es decir, no es la misma conciencia pues la que tenían los patronos respecto a los esclavos que la que tenían los señores respecto a los siervos en la Edad Media o la que tienen los empresarios respecto a los trabajadores. Evidentemente, la manera en la que los hombres producen su mundo también pues determina las relaciones sociales y la manera en la que esos grupos sociales se conciben unos frente a otros. Esa es la clave del materialismo histórico, ¿no? Tal como lo expresa aquí Marx. ¿Qué es, por el contrario, el idealismo histórico? Pues bueno, podríamos poner muchos ejemplos, pero a mí se me ocurre más bien pues, citar un ejemplo que ahora está muy de moda pues, en nuestros días, ¿no? Pues, eso se escucha muchas veces, pues todo esto que se vende pues, en la publicidad o en muchos sitios, eso de que tú eres el dueño de tu propia vida, eres el dueño de tu propio destino, cambia tu mentalidad y cambiarás el mundo, el coaching, palabras de este tipo que se utilizan mucho de animación, autoayuda, en el fondo, es la autoayuda. Eso es algo muy habitual hoy día, pero eso es una forma de idealismo, porque evidentemente tú puedes cambiar tu manera de pensar, puedes fortalecerte frente a la adversidad, puedes mantener una actitud positiva, pero si no tienes nada con lo que trabajar, no sirve de nada. ¿Qué más te da mantener una actitud positiva si vives en la miseria? No sirve de nada. Lo que tienes que hacer es trabajar para dejar de ser pobre, ¿no? me acuerdo una vez, bueno, cuando discutió con un sindicalista hace muchos años, cuando le hablaba de los pobres, y bueno, decía, no, pero ya está bien de tantos pobres, que esto parece pues una homilía, ¿no?, de un cura. Los pobres lo que tienen que hacer es dejar de serlo. Y si tienen que dejar de serlo, pues violentamente, pues dominando a los que les están dominando, pues que lo hagan y ya está. Pero tanto quejarse de que uno es pobre, ¿no? Lo que tiene que hacer uno es cambiar las cosas. Y efectivamente, pues esa es una idea, pues diríamos, que entra pues dentro de lo que denominamos como materialismo histórico, pues frente al idealismo histórico, ¿no? Pues los cambios sociales tienen que ver con determinadas estructuras que están ahí y que no dependen de la voluntad de un individuo X, sino que son pues, un desarrollo objetivo o una concatenación pues, de los esfuerzos de muchas gentes a lo largo, pues muchas veces, de muchos siglos. Y eso, digamos, que es la clave del materialismo histórico. ¿Cómo podemos concretar lo que se denomina como materialismo histórico? Pues siguiendo también al propio Marx, que es el que detalla de una manera pues, sorprendente por su exactitud y simplicidad
en una carta que envía en el año 1852 a Joseph Boidemeyer. Joseph Boidemeyer pues, era un militar alemán que formó parte pues, de lo que Marx y otros fundaron como Liga de los Comunistas, ¿no? Pues diríamos que un germen pues, de lo que sería después pues, otros movimientos como la Primera Internacional, ya de más escala. Entonces, pues Boidemeyer, bueno, estamos hablando del año 1852, Boidemeyer, pues una década después estaba en Estados Unidos luchando del lado de los azules, ¿no? De los antiesclavistas en la Guerra Civil Norteamericana. Pero en una de estas cartas, que son tan habituales a la hora de explicar el pensamiento de Marx, pues le explica a Boidemeyer qué es lo que Marx ha descubierto, o qué es lo que caracteriza el materialismo histórico. Entonces dice Marx, por lo que a mí se refiere, pues no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas. Dice, mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas. Bueno, historiadores y economistas burgueses que no menciona explícitamente, pero de los que se podría hablar, y hablaremos más adelante. Entonces prosigue más. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar, 1, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. 2, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado, otro concepto del que habrá que hablar más adelante. 3, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Entonces, 3 puntos que está señalando Marx. Efectivamente, pues que hay determinadas fases históricas en las que los hombres construyen su mundo de una determinada manera, que es lo que denomina como modos de producción. Luego que la lucha de clases, en este caso, bueno, habría que poner en el modo de producción capitalista, que Marx no lo dice, conduce a la dictadura del proletariado, y que esa misma dictadura pues lleva al tránsito a la abolición de todas las clases en una sociedad sin clases, que será pues lo que se denomine como comunismo final. Conceptos, desde luego, de los que hay que hablar largo y tendido. Entonces, lo primero, además un tema que ha dado siempre mucho jugo, sobre todo pues a la hora de falsificar y explicar pues lo que es la historia desde el punto de vista del materialismo histórico, que son los denominados modos de producción. Aquí yo he puesto 5, aunque en realidad pues en la fase completa son 6. Aquí faltaría el modo de producción socialista o comunista. Pero digamos que con estos 5 nos sirve para empezar a hacernos una idea de lo que se defiende desde el materialismo histórico. Entonces, el primero de todos es el que se denomina como comunismo primitivo. Esta es una idea que Marx, en este caso, y Engels, que fue, digamos, pues su gran compañero y el hombre práctico, digamos, dentro del tándem que formaron. Hay una película, que no sé si habréis visto, que es El joven Marx, del año pasado, donde se reconstruye pues, un poco la relación entre Marx y Engels. Se habla pues un poco, es una película un poco lenta también, ¿no? Es una película pues para ver con calma y casi a veces tomando notas, ¿no? Aunque tampoco pretende ser pues, un documental sobre la obra de Marx. Es una película pues, donde se ambienta de alguna manera pues, lo que era el capitalismo en el siglo XIX, las jornadas inagotables de trabajo para los proletarios y toda una serie de cuestiones pues, que muestran un poco pues, el trasfondo en el que surgió el movimiento comunista, ¿no? Entonces, lo que denominaron Marx y Engels como comunismo primitivo, pues realmente pues, es una construcción que ellos hicieron tomando como base pues, algunos estudios antropológicos. Concretamente, Engels publicó pues en aquella época un libro titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y entonces Engels se encontró, digamos, en algunos estudios de Morgan sobre digamos, las fases de la historia humana, de salvajismo, barbarie y civilización,
pues encontró pues en el salvajismo, digamos, pues una suerte de comunismo primitivo, pues donde no había propiedad privada propiamente y donde pues la propiedad era comunal. Es decir, todos los problemas que encuentra el materialismo histórico, pues dentro de lo que son las relaciones de producción y las luchas de clases, vienen a partir de lo que denominan como propiedad privada. Es decir, pues que algo sea de alguien y no de otra persona, ¿no? Que sea privativo a ello, ¿no? Entonces la idea es que existe pues una primera fase de comunismo primitivo que Engels y Marx detectan pues en algunos estudios antropológicos, donde pues no había propiedad privada, y que entonces todos los vicios o toda la dominación de lo que ellos llaman, lo que llaman dominación del hombre por el hombre, o de unos hombres sobre otros, empiezan pues tomando aquella frase de Rousseau, de que pues todos los problemas empezaron cuando alguien puso una valla y dijo, esto es mío, y de nadie más, ¿no? Alguien tomó la iniciativa y dijo, este trozo de terreno es de mi propiedad, entonces ya no puede ser de nadie más, y lo defenderé pues con uñas y dientes, o con armas, o con lo que sea. Y entonces la idea del materialismo histórico, tanto de Marx como de Engels, es que a partir de ahí desaparece ese comunismo primitivo, entonces surge la propiedad privada, surgen las clases, ¿no? Porque hay poseedores y desposeídos, y a partir de ahí pues empieza el Estado. Entonces el Estado o la sociedad política pues ya es un elemento pues de la clase dominante, diríamos, ¿no? Pues dependiendo pues de las épocas, pues serán los señores frente a los esclavos, frente a los siervos, los capitalistas frente a los proletarios, etc. Entonces ahí es donde empiezan a surgir, digamos, pues los modos de producción históricos como tales, ¿no? Porque el comunismo primitivo pues sería un modo de producción prehistórico, ¿no? Teniendo en cuenta también pues que es una construcción que hacen ellos a partir de algunos estudios. Entonces, ¿cuáles son los modos de producción? Pues Marx distingue 4. El primero de todos es el que denomina como modo de producción asiático, o también pues, denominado comúnmente, como vemos aquí en la portada del libro de Karl Wittfogel, como despotismo oriental. También es verdad que Wittfogel, cuando hablaba de despotismo oriental, se estaba refiriendo a China y a la Unión Soviética. El libro de Wittfogel es de 1957, en plena Guerra Fría, pero la expresión es muy anterior. Entonces, despotismo oriental, digamos, pues es la forma asiática de gobierno, ¿no? Esta es una idea, además, que Marx saca de Hegel, de sus lecciones de filosofía de la historia universal, cuando dice que el Estado no puede surgir pues, en condiciones climáticas muy áridas, ni en zonas pues, de intenso frío, ni en zonas de intenso calor, sino que tiene que surgir el Estado pues, en un lugar donde la naturaleza pues, provea de algunos recursos. Normalmente, pues las primeras civilizaciones, las primeras ciudades-estado, surgen pues en lugares pues, donde hay abundancia de agua, lagos, grandes desembocaduras de los ríos. Está la civilización egipcia, la civilización del Indo, la civilización, digamos, de los chinos, la dinastía Qin y otras. Y entonces, ahí lo básico pues, es el control de esos recursos. Entonces, el surgimiento del Estado supone el surgimiento pues, de una casta o de una burocracia privilegiada que controla pues, esos recursos. A veces el despotismo oriental también es denominado como despotismo hidráulico, ¿no? El que controla el agua, pues lo controla todo. Y supongo que aquí en Murcia pues, se me entenderá más que en ninguna otra parte, ¿no? Entonces, claro, pues el controlar el agua y que los de un lado pues, se la nieguen al otro, pues es una forma de despotismo, realmente. Entonces, Marx sitúa este modo de producción, pues, digamos, como un modo originario, pero que se mantiene a lo largo del tiempo. Los chinos pues, lo mantuvieron durante miles de años, pues hasta la llegada de los colonizadores europeos, sobre todo británicos, y se mantuvo pues, en otros lugares del mundo. Pues el Marx tiene un libro del año 1858, pues un opúsculo que se llama Formaciones económicas precapitalistas. Y entonces pues, va hablando de los modos de producción anteriores al capitalismo, y uno de ellos pues, es lógicamente el despotismo oriental o modo de producción asiático. Marx cita más modos de producción, como vemos. Otro es el modo de producción esclavista, que este sí ya cabe situarlo
hay pretensiones de utilizarlo pues para identificarlo con una etapa de la historia muy concreta, que es la etapa clásica o la edad antigua pues en Europa, ¿no? Tanto pues la Grecia clásica como el Imperio Romano, básicamente pues mantienen el modo de producción esclavista. Es decir, existen pues los libres frente a los esclavos. De hecho, pues precisamente Platón y Aristóteles pues ponen mucho énfasis en esto. De hecho, pues Platón en la Carta Séptima, que escribió un poco como justificación de lo que fueron sus diálogos, pues él decía claramente, al principio, dice, agradezco a los dioses, decía él, haber nacido hombre y no mujer, griego y no bárbaro, libre y no esclavo. Los libres, también dice Aristóteles, pues son los ciudadanos, los que pueden dedicarse pues a los asuntos de la política. ¿Por qué? Pues porque existen otros que están trabajando, ¿no? Que permiten a los demás tener un cierto ocio. Y esos que trabajan son los esclavos. El trabajo del esclavo pues era visto como un trabajo degradado. Aristóteles incluso decía que el esclavo lo era por naturaleza, aunque en el fondo la naturaleza aquí quería decir pues un hábito o una costumbre, ¿no? Pues el que ha sido toda su vida pues alguien dedicado al trabajo manual pues era esclavo siempre, ¿no? El que se dedica a una cosa pues no puede salir de ella, ¿no? Entonces el modo de producción esclavista en este caso supone pues que para unos sean libres y puedan dedicarse a sus asuntos, pues tienen que trabajar otros por ellos. Supone pues un cierto grado de sumisión que luego pues a la hora de la verdad yo creo que Marx y Engels exageraron, porque ellos pintaban unas sociedades clásicas donde pues prácticamente los esclavos eran la mayoría y había una ínfima minoría de hombres libres, y que entonces si los esclavos se hubieran puesto de acuerdo entre ellos, lo que hubieran hecho es arrumbar, ¿no?, ese orden. Luego la realidad era muy distinta. Claro, si uno analiza, pues por ejemplo, las polis griegas, la Atenas del siglo V a.C., el modelo de democracia, ¿no?, que se dice, que se ha puesto durante pues, muchos años, ¿no?, incluso pues en nuestros días, pues cuando los norteamericanos pues dicen que son la democracia más poderosa del mundo y la más antigua, son los únicos que han vivido siempre en democracia, pues ellos citan siempre la Atenas de Pericles, ¿no?, como ejemplo. Además, claro, una democracia que era también imperialista, ¿no?, porque provocó guerras y esas guerras pues acabaron llevando a su desaparición. Entonces, claro, si uno analiza pues lo que era la estructura social de la Atenas de Pericles, pues se encontrará con una sorpresa. Y es que los esclavos, la mayoría, bueno, había esclavos que se dedicaban a trabajar en las minas, en trabajos pesados, por supuesto, pero la mayoría pues eran pues una especie de criados, ¿no? Eran una parte de la familia. O sea, pues era como el criado que se dedica pues a las cuestiones domésticas, que libera pues a la esposa de muchos quehaceres, cuida también a los niños y es una parte de la familia. Lo que pasa pues que depende directamente, ¿no?, de la familia. La mujer y los hijos menores de edad, en Atenas se ponía la minoría de edad o sea, la mayoría de edad hasta los 18 años, aunque también era costumbre en otras ciudades, otras polis, poner antes, ¿no?, la mayoría de edad, a los 15, por ejemplo. Entonces, tanto las mujeres como los niños o hijos menores estaban también, de alguna manera, sujetos a la autoridad del pater familias, del padre, o sea, del hombre adulto. Entonces, realmente el ciudadano pues era el hombre adulto, que era el que podía dedicarse pues a esas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque tenía la familia, que incluía tanto a la mujer como a los criados. Y los hijos pues estaban sujetos a su tutela hasta los 18 años. Luego pues existía también una masa relativamente considerable de extranjeros o metecos que estaban desprovistos de la mayoría de derechos civiles. No tenían derecho a votar, no tenían derecho a poseer nada, y si tenían algún problema o pleito, tenían unos tribunales especiales para dirimirlos. De hecho, Aristóteles siempre tuvo el problema de que era un meteco, un extranjero. Él no era ateniense, sino que era macedonio. Y de hecho, pues cuando los macedonios, en la época pues, de Amintas y luego de Alejandro Magno, invadieron pues, lo que era la Grecia, la Hélade, pues a él le acusaron de promacedonio, y entonces tuvo que exiliarse,
En fin, que la sociedad, diríamos, de las polis, de la Atenas del siglo V o siglo IV a.C., era una sociedad esclavista, pero luego no había tantos esclavos. Lo mismo pasa pues con el Imperio Romano. En el Imperio Romano pues también había libres y había esclavos, había paterfamilias, mujer e hijos sometidos a su tutela, criados, y luego pues estaban los esclavos también, como digo, pero los esclavos tampoco eran tantos ni eran mayoritarios. De hecho, pues las rebeliones que intentaron los esclavos fracasaron. La famosa rebelión de Espartaco, que tanto jugo dio para el cine hollywoodiense, pues en realidad pues acabó un fracaso y tampoco buscaba subvertir, digamos, el orden del modo de producción esclavista, sino de alguna manera escapar. Su proyecto pues era cruzar toda la península itálica hasta los barcos en Brindisi y luego huir hacia África. Al final pues los detuvieron y la cosa acabó como acabó. Entonces, el modo de producción esclavista pues supone que hay libres y esclavos. De hecho, esclavo significa pues el que está atado a una tarea, ¿no? Es esclavo, ¿no? De clavado. Después, cae el Imperio Romano, llegan los bárbaros, los germanos, que diría Hegel, o incluso Ortega. Los germanos pues invaden el Imperio Romano, lo descomponen, han aceptado el cristianismo, y entonces el Imperio Romano, que ya estaba dividido en Oriente y Occidente, pues la parte oriental se hunde y surgen pues lo que se llaman los estados feudales o feudos, que caracterizarán a toda la Edad Media y de los que después surgirán los estados europeos actuales, por hacer, digamos, un trayecto pues muy largo y esquemático. Entonces, el modo de producción feudal instaura, digamos, una forma de servidumbre diferente. Ya no son libres y esclavos. Ahora lo que hay son señores feudales, propietarios de tierras y siervos en este caso. Personas pues que tienen sus terrenos, en algunos casos, los villanos, por ejemplo, que trabajan, pero que están sometidos a la autoridad del señor feudal y para mantener sus tierras tienen que pagar pues un tributo, ¿no? Pues a lo mejor una parte de su cosecha o lo que fuere. De hecho, pues los señores se reservan incluso pues una serie de privilegios, como el derecho de pernada, es decir, pues que tienen derecho pues a yacer pues con la mujer del siervo cuando a ellos les plazca, y otra serie pues de privilegios que se arrogan, ¿no? En este caso pues hay una relación de dominio que caracteriza, dice Mans, a lo que es la Edad Media europea, que es la de siervos y señores por encima. Esta cuestión del feudalismo pues ha dado pie a muchas polémicas, sobre todo porque se identifica en este caso el feudalismo con la Edad Media, y luego veremos que el modo de producción capitalista se identifica con la Edad Moderna, aunque luego nos damos cuenta pues de que el feudalismo en muchos lugares se prolonga pues hasta principios del siglo XIX. Por ejemplo, pues en lo que se llamó como Sacro Imperio Romano-Germánico, en el centro de Europa, pues las relaciones de servidumbre duraron pues prácticamente hasta el año 1807, cuando entró Napoleón ahí. Y ha dado pie, pues como digo, pues a muchas polémicas. Muchos historiadores marxistas pues no les encajaba el esquema, y de hecho pues existen pues situaciones muy curiosas que hacen dudar pues de lo que se llama modo de producción feudal y de su virtualidad, ¿no?, a la hora de analizar determinados fenómenos. De hecho, pues el Marx, cuando habla del modo de producción feudal o de feudalismo, pues en realidad no fue una cosa que él acuñase por su cuenta, pues estudiando a diversos historiadores, sino que fue algo que copió de un autor muy concreto, que es el conde de Saint-Simon. Saint-Simon pues fue uno de los revolucionarios de los Sans-Culottes que en 1789 tomaron la Bastilla, ¿no?, aquel reducto del poder monárquico, donde se suponía que había un montón de presos y en realidad pues había muy pocos, ¿no? O sea, fue una cosa simbólica, el 14 de julio, los franceses lo celebran con mucha pompa, pues cada año, este año se supone que lo celebrarán el próximo mes, y entonces lo que sucede en este caso es que el Saint-Simon, que fue uno de los que tomó la Bastilla al asalto,
pues a la hora de explicar lo que era la historia de Francia, él decía que una vez que cae el Imperio Romano, pues los galos, que eran los que vivían en Francia, los habitantes originarios, se sometieron a la autoridad de los francos. Entonces los francos eran los señores y los galos eran los siervos, ¿no? Los que trabajaban la tierra dependiendo de los propios señores, que eran los que les protegían y los que les sacaban el tributo. Y entonces Marx lo que hizo fue generalizar esta idea de Saint-Simon, que puede servir para la historia de Francia, pero para otros lados es más complicado. Por ejemplo, pues ahora que le estábamos preparando esta charla, pues alguien, que no sé si está por aquí o no, me comentó lo del vete al rey y mata a Murcia, ¿no? Que es un dicho popular muy conocido, ¿no? Eso de que Murcia, pues en la Edad Media, pues era un lugar pues, muy difícil de repoblar, y entonces se concedían privilegios pues, a los convictos y a los que habían cometido incluso delitos graves, se les borraban a condición de que vinieran a Murcia, ¿no? Entonces, incluso matando al rey, ¿no? Podrías venir a Murcia. Aunque luego parece ser que hubo alguien que mató al sobrino de Jaime I el Conquistador, se vino a Murcia, y entonces Alfonso X el Sabio, que era muy amigo de Jaime I, estaban en constante colaboración, pues dijo que no, que a este no se le permitía, ¿no? En este caso, no mates al sobrino del rey, ni te vayas a Murcia. Cito esta frase porque esta idea pues, de conceder privilegios y exacciones pues, a gente que tiene que irse a repoblar otros lados, entra en contradicción con la idea del modo de producción feudal, que se supone que es una cosa más estática. De hecho, pues la Edad Media española pues, no se caracteriza pues, simplemente por la servidumbre y la existencia de unos señores, o al menos no se caracteriza así durante todo el tiempo. Hay una larga etapa de reconquista, que se llama, de constante avance a través de la península, y ese avance no se puede hacer simplemente con siervos. Se tiene que hacer con gente a la que se les conceden libertades y se les protege, y que van avanzando y repoblando. De ahí pues aquello de matar al rey y vete a Murcia, y otras cuestiones, ¿no? Entonces, en este caso, para la historia de España, pues lo del feudalismo no encaja demasiado bien. De hecho, Marx llegó a decir, bueno, pues es que no logro explicar la historia de España, no me sirve el feudalismo, tampoco el esclavismo, el capitalismo es una cosa pues, que todavía no está bien implantada, hablamos de mediados del siglo XIX, y llega a decir, pues mira, yo creo que lo mejor es poner lo del modo de producción asiático, ¿no? En España pues es un despotismo oriental y ya está. Y ya por último, en este caso, pues el modo de producción capitalista, que en este caso Marx le da pues un énfasis especial, digamos que es el núcleo de todo el análisis marxista, en este caso, tanto en el Capital como en otros libros, porque lo que dice Marx es que el modo de producción capitalista pues también supone una relación de dominio, pero es una relación de dominio muy peculiar, que es lo que vamos a empezar a ver aquí. Vale, antes de seguir con el capitalismo, vamos a ver la segunda característica que citó Marx precisamente sobre el materialismo histórico, que es la de la lucha de clases, que tengo aquí como una cita del Manifiesto Comunista de Marx y Engels del año 1848. Dice literalmente, dicen Marx y Engels, en el comienzo del Manifiesto Comunista, literalmente que toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de luchas de clases. Libres esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta. Es una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. En los tiempos históricos nos encontramos a una sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social de grados y posiciones. La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clases. Hoy toda la sociedad tiende a separarse
cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. O sea, la historia de la humanidad es la historia de las luchas de clases. Y concretamente Marx señala dos clases, ¿no?, dentro de cada etapa. No quiere decir eso que existan nada más que dos clases, sino que las que entran en conflicto son siempre dos. Esa es la cuestión. Las que marcan la historia pues son duales en este caso. Ahora bien, decíamos que el capitalismo, el modo de producción capitalista, pues tiene una suerte de peculiaridad, ¿no?, porque efectivamente pues supone un dominio, en este caso es el dominio del capitalista o el empresario que tiene el capital para invertir y para formar una empresa, el dominio pues del capitalista frente al trabajador que trabaja en la fábrica. Ahora bien, esto no tendría por qué ser algo nuevo, porque también el varón o el señor se utilizaba el trabajo pues del siervo, o el libre utilizaba el trabajo del esclavo. ¿Qué es lo que detecta Marx en el capitalismo que es diferente a los otros modos de producción? Pues concretamente que en el capitalismo se obtiene un beneficio que se logra a través pues del trabajo del proletario en este caso, ¿no?, del trabajador industrial, que es el que está allí trabajando por un salario mínimo o ínfimo, y precisamente pues ese salario ínfimo pues es el que garantiza el beneficio del empresario. Entonces Marx lo que viene a decir es que lo que hace el empresario es enajenarle o sustraerle parte del trabajo al trabajador. Es decir, pues en otras épocas pues el trabajador pues se guardaba para sí pues una parte de su producto, el campesino pues tenía parte de su cosecha para vivir, el esclavo pues era alimentado por el amo, pero el proletario no tiene nada más que su trabajo, ¿no? Como decía un lema del PSUC en los años 70, mis manos son mi capital. Es decir, el trabajador en el capitalismo vende su fuerza de trabajo individual, es decir, se vende a sí mismo, dice Marx, y en esa venta pues el empresario siempre le da menos de lo que produce. Entonces, dice Marx que lo que hace el capitalismo es enajenar o alienar al trabajador, y eso es una diferencia respecto a los otros modos de producción. Literalmente, tal y como lo expresa Marx ya de manera un poco esquemática, en 1844 en sus manuscritos dice al respecto de esta enajenación lo siguiente. Dice Marx: hemos considerado el acto de la enajenación de la actividad humana práctica del trabajo en dos aspectos: la relación del trabajador con el producto del trabajo como un objeto ajeno y que lo domina. Esta relación es, al mismo tiempo, la relación con el mundo exterior sensible, con los objetos naturales, como con un mundo extraño para él y que se le enfrenta con hostilidad. La relación del trabajo con el acto de la producción dentro del trabajo. Esta relación es la relación del trabajador con su propia actividad, como con una actividad extraña, que no le pertenece. Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación del hombre respecto del hombre. Si el hombre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta también al otro. Lo que es válido respecto de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale también para la relación del hombre con el otro y con el trabajo y el producto del trabajo del otro. Entonces, lo que quiere expresar Marx aquí es que precisamente que el trabajador ve pues su producto pues como algo ajeno y que le domina. Literalmente Marx llega a decir que los proletarios pues son como objetos o como bultos cosificados unidos a la máquina. Es decir, están en su vida es trabajar para que la máquina se mueva, ¿no? Pues un poco como aquella idea de Chaplin en tiempos modernos, cuando se mete dentro de la máquina, entonces es como una parte de la estructura, ¿no? Pues empieza a meterse por las ruedas dentadas y a girar pues como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, eso es una descripción pues muy gráfica de lo que Marx denominaba como alienación o enajenación, ¿no? Pues el hombre se vuelve otro, se vuelve como una especie de objeto, como diríamos, pues un número dentro pues del sistema capitalista, ¿no? Lo único que tiene es su fuerza de trabajo, la vende y el empresario solo le da una pequeña parte. Lo que se queda
pues es precisamente lo que Marx denomina como plusvalía o beneficio, y el secreto del capitalismo en este caso, dirá Marx, pues es precisamente ese plusvalor, que es algo diferente pues, de los otros modos de producción, como hemos dicho. Ahora bien, ¿qué es lo que produce el capitalismo? Pues el capitalismo produce, ayer, hoy y siempre, mercancías, es decir, objetos que se pueden vender. Se meten en el mercado, unos los venden y otros los compran, ¿no? Entonces Marx llega a proponer, señala un esquema donde pues, el dinero se invierte en salarios, en maquinaria, en valores de uso, que lo llama también, pues el carbón, el acero, materias primas para fabricar algo. Pues pongamos por caso, pues para fabricar un automóvil. Pues utilizamos el carbón para mover la industria, para ponerlo a funcionar, utilizamos metales y otros componentes para la carrocería, para el motor, y de ahí pues se obtiene con el trabajo en cadena o artesanal. Pues el trabajo de la producción de automóviles pues tiene diversas fases, incluso pues todavía hay coches que se fabrican casi artesanalmente, se venden muy pocas unidades a precios de lujo y se venden todos, siempre hay cola, ¿no? Pues cuando alguien se quiere comprar un Ferrari o un Lexus, como el de Albert Rivera, que vale 100.000 euros, por lo que he visto, pues al final no es que haya problema de que no se vendan, es que hay cola para comprárselos, porque son productos exclusivos. Y entonces, como digo, pues la mercancía es lo que se vende, ¿no? Es lo que se produce y lo que se vende. Entonces, la producción de mercancía supone invertir un dinero, se logra la mercancía y cuando se vende de una forma que se logra cubrir los gastos y lograr un beneficio. Entonces, ¿qué sucede aquí? La mercancía, digamos, pues que es el producto, digamos, enajenado de esos proletarios que se han pasado pues ahí pues 12, 15 o las horas que sean trabajando. Entonces dice Marx, literalmente, pues una cosa muy curiosa, ¿no? O que en realidad no lo es tanto. Dice en El Capital, en el libro 1, que lo misterioso de la forma de mercancía consiste, pues, sencillamente, en el hecho de que le refleja a los hombres los caracteres sociales de su propio trabajo como caracteres objetivos de los productos del trabajo, como propiedades naturales, sociales de estas cosas. Y, por tanto, también refleja la relación social de los productores con el trabajo total como una relación social de objetos existente fuera de ellos. ¿Qué quiere decir esto de Marx? Quiere decir, literalmente, pues que la mercancía es un objeto, es una cosa. En principio, pues no tiene nada que ver con los seres humanos que la han fabricado. Es una cosa ajena. Pero resulta que la mercancía lo que contiene pues es el trabajo de un montón de personas. Pues cuando se produce algo, pues ahí está el trabajo, pues tanto pues, del que extrajo la materia prima, yo qué sé, pues si uno se quiere tomar un café, pues está el trabajo del que cultivó el café, del que lo recolectó, del que luego lo llevó a la máquina y lo molió, del que lo envasó, el que lo transportó pues hasta el supermercado, luego pues está el que se lo compró, tanto si es consumidor final como si es un bar, y luego pues está el que lo sirve, el que se lo toma. Entonces en ese proceso en el que yo me tomo un café, pues resulta que han intervenido pues cientos de personas. Entonces, en algo que parece pues un objeto, pues en realidad está el trabajo y el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Pues en realidad la mercancía es una cosa, diríamos, humana, no es un objeto simplemente. De hecho, bueno, comentando precisamente la mercancía de Marx, o lo que era la mercancía de Carlos Marx, en un libro suyo sobre economía política del año 72, dice literalmente, al presentar las relaciones circulares, bueno, denomina relaciones circulares pues las relaciones de unos hombres con otros hombres, como componentes, dice, sine qua non, sin los cuales no, de la categoría económica, no sugiero la exclusión de las relaciones radiales. Relaciones radiales son relaciones del hombre pues, con la naturaleza, con su entorno. Dice, las relaciones circulares se dan precisamente por la mediación, cuya forma lógica puede ser el producto relativo de las relaciones radiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pues que cuando a mí me sirven un café y yo me lo tomo, pues no es simplemente una relación mía
con el café que está ahí para consumir, sino que es una relación con el que me lo sirvió, con el que le vendió al dueño del bar, con el que lo empaquetó y lo llevó pues hasta el supermercado, con el que lo procesó, etcétera, etcétera. Hay un montón de relaciones humanas donde lo que media pues es el producto, en este caso. Y entonces, precisamente lo que dice Marx es que en el capitalismo, pues estas relaciones humanas están de alguna manera enajenadas o, digamos, contenidas pues en ese producto que es la mercancía, ¿no? Pues lo que llama Marx alienación, pues es esa forma, digamos, en la que los hombres producen su mundo, pero lo producen de esta manera de dominio de unos hombres sobre otros. Entonces, digamos que el capitalismo pues tiene esa peculiaridad, ¿no? Pues el trabajo enajenado, el beneficio a partir pues de robarle, entre comillas, ¿no? Pues lo que es el producto de su trabajo o parte de él pues a los proletarios. Y entonces es un sistema que funciona así. El empresario tiene que lograr cada vez mayor beneficio para poder mantenerlo y luego pues lógicamente esos productos que se producen pues se tienen que vender, se tienen que consumir. ¿Qué sucede? Pues cuando este ciclo completo de circulación, no solo de producción, sino el ciclo completo en el que se produce, se distribuye y luego se circula pues todo el capital y todos los productos que se han producido, ¿qué sucede? Pues cuando una parte de los componentes no funciona, pues sucede lo que Marx llamaba como crisis. Y de hecho Marx lo que venía a decir en El Capital y en otras obras es que el capitalismo estaba condenado a la crisis y a su disolución porque es un sistema económico que no está coordinado. No hay una coordinación entre lo que se produce y lo que se consume. El empresario necesita producir cada vez más para vender también a buen precio. Cuanto más se produzca, pues más posibilidades hay de vender. Hay que producir más reduciendo el coste. Reducir el coste se puede hacer de muchas maneras, reduciendo coste de maquinaria, que es lo que llama Marx como capital constante, reducir los costes de salarios, capital variable, pues es lo que está sucediendo hoy día también, cuando se habla pues del problema de los salarios, ¿no? De que si los salarios no crecen o incluso pues a veces se reducen, ¿no? Ahora tenemos el ejemplo de que el salario mínimo se ha subido hasta los 900 euros, pero si luego uno mira los convenios y mira la evolución del salario mínimo, allá por el año 2004, creo que en tiempos de Aznar, no sé si andaban 480 euros mensuales, luego en tiempos de Zapatero creo que subió a 650, en tiempos de Rajoy creo que lo subieron a 700 y algo, y ahora 900. Pero claro, luego uno ve los convenios, y los convenios no han subido en esa proporción el salario mínimo, ¿no? Pues, el salario mínimo pues parece que ha pasado a ser un indicador pues un poco, digamos, aleatorio, que no refleja pues muchas de las condiciones económicas, porque los propios convenios muchas veces no solo no suben, sino que bajan. Entonces eso es una manera en la que el empresario pues puede aumentar su margen de beneficio. Lógicamente, si pagas menos a alguien, pues son menos gastos y puedes estirar por ahí el beneficio, ¿no? Entonces, claro, Marx analiza el problema de la tasa de ganancia, del beneficio que obtienen los empresarios, y se da cuenta que en el capitalismo pues hay una caída de tendencia. O sea, no se puede mantener indefinidamente pues un crecimiento de la tasa de ganancia. Llega un momento que si tocas pues el capital constante o la maquinaria, lo que inviertes en la maquinaria, o tocas el capital variable, es decir, los salarios, si bajan los salarios, eso tiene una consecuencia directa. Pues la gente no consume, o solo pueden consumir unos pocos. ¿Qué es lo que solía suceder? Pues en el capitalismo decimonónico, que al final pues los proletarios trabajaban prácticamente para sostenerse y los que consumían las mercancías pues eran una clase de privilegiados, ¿no? De hecho, pues la Inglaterra del siglo XIX pues era una constante precisamente pues que los productos eran para una clase privilegiada. Los proletarios pues no podían acceder a los bienes de lujo que muchas veces se producían, ni automóviles, ni prendas de vestir, ni viajes, ni nada por el estilo. Era una cosa reducida a una élite. Y entonces,
Más, precisamente, al criticar el capitalismo y decir pues que va a desaparecer, pues lo que hacen no es criticar simplemente pues que el capital o los beneficios se concentren en menos manos cada vez, sino que en el propio capital y su composición pues lleva una crisis. Se invierte cada vez más en maquinaria, en producir nuevas máquinas para mejorar la producción, para producir más en menos tiempo y de manera más barata, pero al mismo tiempo pues se invierte cada vez menos en salarios. Y entonces esto provoca lo que yo he puesto aquí en negrita, caída tendencial de la tasa de ganancia, y entonces los trabajadores consumidores no disponen de medios para seguir consumiendo, las mercancías no se venden, resultado, crisis económica. Crisis económica, por ejemplo, pues como la que yo ambiento ahí, la crisis del 29, que llevó a la ruina y a la miseria, incluso pues al suicidio, a muchas personas, sobre todo empresarios se suicidaron porque se arruinaron, mucha gente pues se fue a no solo a la cola del paro, sino a la de la beneficencia, acabó durmiendo en la calle, o bueno, crisis como la de 2007, 2008, a propósito pues de muchos factores. Unos dicen pues que si las hipotecas, que si las inversiones especulativas o lo que fuera. En todo caso pues quedan todavía monumentos de aquella época, pues como la ciudad que visité yo aquí en mi camino a Murcia, Seseña, en Toledo, ¿no? Pues la ciudad que construyó el Pocero, que son un montón de viviendas que durante años estuvieron sin ocupar. Ahora parece que se le ha dado un poco de vida a aquello, ¿no? Por lo que yo sé. Pero bueno, pues la consecuencia de la crisis del capitalismo es que se deja de vender y queda un montón de mercancías en stock que no hay manera de colocar. Son crisis por sobreproducción, no por escasez. No es que el problema no es que el capitalismo pues no se produzca lo suficiente, sino que no se produce de manera ordenada o coordinada. Quedan muchas cosas sin vender, muchos productos, los hay que saldar, de tal manera pues que llega un momento que dicen, bueno, pues si tengo que vender los pisos a un precio mínimo, pues casi prefiero regalarlos, ¿no? Que era lo que decían algunos constructores, ¿no? Cuando surgió la crisis del ladrillo en España. Crisis que parece que quieren volver a generar porque estamos otra vez con la escalada de precios, ya no solo de compra, sino también de alquiler de vivienda. Aunque bueno, eso ya es otra cuestión que excede lo que yo quiero explicar aquí. Entonces, por hacer una recapitulación e introducir también nuevos componentes que son importantes sobre lo que estoy diciendo aquí. Materialismo histórico. Características que hemos detectado y que a lo mejor no estaban muy explícitas, pero que pongo aquí sobre la mesa. Primero, el materialismo histórico distingue entre la base económica, que es la que condiciona lo que Marx denomina como superestructura ideológica. Superestructura, pues en este caso se refiere pues a la forma de pensar o ideología pues que tienen unas clases respecto a otras, pues yo que sé, pues cuando Aristóteles decía que el esclavo lo era por naturaleza, pues en el fondo pues aquello tenía un fondo ideológico, ¿no? Pues el libre ve que el esclavo no puede dejar de serlo. Del mismo modo pues que el empresario ve que el trabajador pues tiene que seguir ahí cumpliendo su función, ¿no? Que está hecho para eso. Entonces más lo que dice es que la base económica o las relaciones de producción en este caso pues condicionan la superestructura, condicionan el derecho, condicionan pues muchas formas de pensar. Entonces no es independiente la superestructura de la base. Otra cuestión también es que el materialismo histórico pues no es un análisis neutral o que no toma partido. Quiere decir esto pues que cuando Marx analiza por qué las relaciones de producción en el capitalismo son de esta manera, en las que el trabajador pues pierde una parte de lo que produce y no se le da, pues eso lleva inmediatamente pues a unas consecuencias. ¿Cuáles son? Que hay que destruir el capitalismo, no simplemente analizarlo. De hecho, pues lo que yo digo es que si el materialismo histórico se convierte en un instrumento de análisis neutro, pues se convierte en un naturalismo. Entonces cito el caso del materialismo cultural de Marvin Harris. Marvin Harris fue un antropólogo norteamericano que no solo se dedicó pues, a estudiar a tribus primitivas o en estado de salvajismo, sino que utilizó sus análisis para la sociedad norteamericana. De hecho, él tiene un libro titulado ¿Por qué nada funciona? O la cultura norteamericana contemporánea, según las ediciones,
donde analiza desde un punto de vista materialista, pues, por qué las mujeres empezaron a trabajar, salieron de casa y empezaron a trabajar, por qué los homosexuales pues se soltaron el pelo, por qué... Bueno, va poniendo una serie de cuestiones, ¿no? Cuestiones sociales de la América de su tiempo, de los años 60 sobre todo. Entonces, pues Javes da respuestas muy curiosas, ¿no? Pues dice que las mujeres pudieron salir a trabajar fuera pues porque pusieron una lavadora en sus casas. La lavadora pues permite lavar la ropa más rápido y más eficientemente, con lo cual se ahorran una tarea, y entonces las mujeres podían salir a trabajar fuera de su casa. Incluso Javes da explicación a un fenómeno que hoy se llama como brecha salarial, ¿no? Eso de que las mujeres cobran menos que los hombres. Pero claro, Javes lo que dice no es que cobren menos en más, sino es que cobran menos porque prefieren trabajar menos horas. Entonces claro, si trabajas menos horas y las dedicas pues a otras cuestiones, pues lógicamente vas a cobrar menos. Entonces Javes, en este caso, pues utiliza el materialismo histórico, aunque con una modulación especial, que es la que llama materialismo cultural, pero él jamás hubiera tolerado que se le llamara marxista o comunista. Ya no solo porque en Estados Unidos hubiera supuesto pues la muerte social, porque hubo una caza de brujas contra todo lo que oliera comunista o marxista, sino porque él no quería serlo. Es decir, él no quería saber nada ni de Marx, ni de Lenin, ni nada que oliera a marxismo o comunismo. Él utilizaba el materialismo histórico de una manera peculiar, pero no quería sacar de ahí conclusiones, diríamos, en este caso, pues revolucionarias, si se quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues para que el materialismo histórico empiece a tener pues una clara tendencia de tomar partido y estar inserto pues en una visión, diríamos, ya no meramente económica o naturalista, sino una visión, diríamos, filosófica. Pues entonces hay que insertar el materialismo histórico en lo que se denomina materialismo dialéctico para darle un marco de comprensión. Entonces, ¿qué es el materialismo dialéctico en este caso? Pues es diríamos, un sistema filosófico, si se quiere, pues una organización de los saberes, en este caso, que tiene tres leyes fundamentales. Bueno, dialéctico se refiere pues en oposición a mecánico, ¿no? Al materialismo mecanicista, donde pues todo lo domina pues un determinismo pues de los átomos o de la biología, ¿no? Se supone que es dialéctico porque tiene unas leyes de cambio, ¿no? Que no son deterministas propiamente, sino que tienen otro sentido. Y entonces Engels señala tres leyes que son las que explican, según él, el movimiento de la materia. Entonces, esas leyes son la ley del salto cualitativo, que explica, pues sin ir más lejos, que de la materia inerte pues se salta a la materia viva, ¿no? Pues, ¿cómo se originó la vida? Pues porque hubo un salto de la cantidad de materia a la cualidad, es decir, pues la materia se hizo materia orgánica, dice Engels, y de ahí surgió la vida. Esto puede parecer pues un poco tosco, pero Engels más o menos lo venía a decir así. De hecho, pues él escribió una dialéctica de la naturaleza que no se publicó hasta 1925. Engels se murió en 1894 y dejó esa obra inédita, que es la que explica pues estas leyes. La segunda ley de la dialéctica, pues es... ¿Qué me ha pasado? Ahora. Es la ley de la interpenetración de opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues literalmente lo que quiere decir es que en cada cosa pues está el fundamento para su cambio o su disolución, ¿no? Pues dice, el movimiento se convierte en calor y el calor en movimiento. O pues lo inerte se convierte en lo vivo, o también, en este caso, pues los cambios de estado, pues lo sólido se vuelve líquido, lo líquido se vuelve gaseoso, por ejemplo, ¿no? Pues en cada estado de la materia pues está el germen para pasar a otro diferente, ¿no? Entonces de ahí la interpenetración de opuestos, ¿no? Pues que en cada cosa pues está su opuesto para avanzar a algo diferente. Y luego está la ley de la negación de la negación. Yo pongo el ejemplo aquí de la llegada del socialismo desde el capitalismo. Marx decía pues que el capitalismo quebraría y de ahí pues surgiría el socialismo. Entonces esto es lo que denomina Engels como ley de la negación de la negación. Es decir, la negación del capitalismo en este caso llevaría al socialismo directamente. De hecho, pues la crisis del capitalismo, pues la imposibilidad de producir todo lo que se puede consumir,
llevaría al colapso del sistema y a su desaparición, o transformación en este caso, pues en el comunismo final, que sería el sexto modo de producción, ¿no? Modo de producción comunista. Claro está que la idea de Marx de la crisis del capitalismo parecía surgir con intensidad pues, en el último tercio del siglo XIX, algo que Marx no llegó a ver, puesto que Marx se murió en 1883. Entonces hubo una serie de crisis sucesivas a finales del XIX, que sí, que parecían anunciar que el capitalismo se iba a disolver. Pero después de cada crisis, el capitalismo remontaba. Entonces, claro, para los comunistas, para la Primera Internacional, hubo varios intentos, ¿no? Pues de subvertir el capitalismo. El más famoso fue el de la Comuna de París, en 1870, concretamente, ¿sí? Que fue un movimiento, pues, en la práctica anarquista. De hecho, Marx pues, llegó a celebrar aquello como, irónicamente, pues este es el irrealizable comunismo, ¿no? Pues los obreros se rebelaron durante unos días, destruyeron parte de la ciudad de París y al final pues fueron sometidos y fueron fusilados pues miles o decenas de miles, ¿no? Pues fue un escarmiento muy duro. Entonces lo que pasa es que al final pues parecía que el capitalismo iba a caer en cualquier momento, pero luego remontaba, es decir, caía la tasa de ganancia, llegaba la crisis, un montón de personas pues se iban al paro, pero luego pues la cosa empezaba a remontar otra vez, volvía otra vez a subir la tasa de ganancia, aumentaban los salarios y aquí volvía a remontar, volvía a haber otra crisis, volvía a subir, era una constante pues subida, ida y venida, ¿no? Pues como una montaña rusa. Pero el capitalismo no caía, ¿no? Esto me recuerda aquello que comentaba pues, un viejo comunista, José María Lasso. En los años 50, pues él estaba en Bilbao en el partido, era el que se encargaba de la agitación y propaganda, y entonces lo detuvo la Brigada Político-Social. Entonces cuando lo llevaron al penal de Burgos, pues él dijo, pobres de vosotros, ¿no veis que el franquismo va a caer en unos días o unos meses? Y me detenéis. Enseguida voy a salir libre. Y entonces resulta que ya estaba en el penal, pasaban los meses, y la policía empezó a detener a camaradas suyos. Entonces empezaban a preguntar por Lasso. ¿Y dónde está Lasso? ¿Dónde está Lasso? Soy yo, ¿qué pasa? Mira, que me dicen los de la Brigada Político-Social que el franquismo no cae, que tú sigues en la cárcel y ellos están contentos ahí fuera, ¿no? Pues entonces era algo parecido, ¿no? Se había anunciado más la desaparición del capitalismo, pero el capitalismo no caía. Con lo cual, pues empezaron a plantearse divergencias dentro del movimiento, diríamos, de la Primera Internacional. No solo los anarquistas se salieron en la Primera Internacional, sino que luego en la Segunda Internacional pues se empieza a plantear qué hacer, qué va a pasar, qué deben hacer los movimientos obreros respecto pues al capitalismo. Deben colaborar pues con los parlamentos, deben colaborar en las instituciones, deben plantearse una estrategia revolucionaria. Y entonces la socialdemocracia, que se denomina, pues empieza a plantearse que bueno, pues que el capitalismo no ha caído, pero ya caerá, ¿no? Pues por pura evolución, la cosa irá creciendo y creciendo, las contradicciones empezarán a crecer y entonces se volverá insostenible y el socialismo llegará por sí solo. Como diría Marx, tomando precisamente al conde de Saint-Simon, llegará un momento en el que no haya que administrar a las personas, sino simplemente a las cosas, ¿no? Será una mera administración burocrática y ya nos desentenderemos de la política, ¿no? Pues la política desaparecerá. Pero la cuestión es que las crisis del capitalismo decían pues, que no iba a caer por sí solo, que habría en todo caso que empujar. Entonces es aquí donde surge la figura de Vladimir Lenin, o Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin, igual pues que a Josip Vissarionovich Saakashvili se le conoció como Joseph Stalin. Y luego Trotsky, pues no recuerdo su nombre original. Pero bueno, Lenin pues supone pues una verdadera refutación pues tanto a lo que fue el marxismo en el sentido digamos tradicional de Marx y Engels y de la propia socialdemocracia. Lenin pues analizó el propio problema de las crisis del capitalismo y de su estructura
a comienzos del siglo XX, y entonces empezó a darse cuenta pues, de que la fase del capitalismo en la que se encontraban, hace algo más de 100 años, era lo que él denominaba como imperialismo. Entonces, dice Lenin que el imperialismo surge como desarrollo y continuación de las propiedades fundamentales del capitalismo en general. Dice, pero el capitalismo se ha trocado en imperialismo capitalista únicamente al llegar a un cierto grado muy alto de su desarrollo. Y entonces dice, se han manifestado en toda la línea los rasgos de la época de transición del capitalismo a una estructura económica y social más elevada. Dice, desde el punto de vista económico se produce la sustitución de la libre concurrencia capitalista por monopolios capitalistas. Y entonces, arriba, dice una cosa que será, digamos, la piedra de toque para lo que luego se denominará como revolución bolchevique. Dice, estas son las confesiones preciosas que se han obligados a hacer los economistas burgueses de Alemania. Aquí vemos patentemente cómo en la época del capital financiero los monopolios del Estado y los privados se entretejen formando un todo y como tanto los unos como los otros no son en realidad más que distintos eslabones de la lucha imperialista entre los más grandes monopolios por el reparto del mundo. Y yo subrayo en negrita, más que distintos eslabones. ¿Por qué? Porque Lenin dice, el capitalismo no empezará a caer, como dijo Marx, pues en las naciones capitalistas más desarrolladas. No empezará a caer en Alemania o en Inglaterra o en Francia, sino que empezará a caer, dice, en el eslabón más débil de la cadena. ¿Y cuál era el eslabón más débil? Pues un país que tenía en principio poco que ver con el desarrollo capitalista, como era la Rusia de los zares. Entonces Lenin, pues subvertiendo o modificando pues, la idea de Marx de que el capitalismo caería por sí solo, de que los proletarios, al igual que decía, pues que los esclavos o los siervos iban a ser los más y acabarían aplastando o destruyendo, pues, o poniéndose por encima pues, de sus patronos, pues en este caso Lenin dice todo lo contrario. No necesitamos ser los más. Nos basta con ser pocos, pero bien organizados. Lenin, ¿en qué hacer? A comienzos del siglo XX, empieza a plantearse que el partido, que llamará bolchevique, pues tiene que ser una élite de unos pocos, bien organizados, y que sea capaz de aprovechar el momento o la oportunidad para lograr tomar el poder. Y entonces el momento para tomar el poder pues fue precisamente en 1917, en octubre, según nuestro calendario, según el calendario ortodoxo en noviembre. Unos meses después de que se produjera una revolución, digamos, en coalición entre los anarquistas, los liberales y los anarquistas, liberales y socialdemócratas, habían armado pues, al pueblo, por así decir, y entonces Lenin aprovechó esa coyuntura para hacer una revolución que fue en realidad una contrarrevolución. Bueno, no devolvió el poder al zar, pero sí colocó en el poder al propio Lenin y a los suyos, que fue lo que se denominó como revolución bolchevique en 1917. Entonces esto supuso una trastocación total. Es decir, de pasar de un Estado, diríamos, capitalista desarrollado como germen de la revolución comunista, se pasó a un Estado que en realidad pues, era un continente, Rusia, con sus pueblos halógenos, que se diría, lo cual pues, llevaría al tema de la cuestión nacional, que de momento no voy a comentar aquí. Y precisamente lo que hizo Lenin para asegurarse pues, que la nueva Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética surgiría en 1921 oficialmente, no en 1917, digamos que el nuevo Estado comunista, para asegurarse, digamos, su supervivencia o que no le molestasen, lo que hizo fue firmar la paz. Estamos en la Primera Guerra Mundial, Rusia está luchando, en este caso pues con la triple entente de Inglaterra, Francia, Italia, frente a Alemania y Austria-Hungría. Y entonces lo que hace Lenin en el Tratado de Brest-Litovsk, que vemos aquí como resultado, es ceder toda esta franja de terreno que hoy día sigue en disputa, ¿no?, por todos estos problemas con Ucrania y la península de Crimea, para asegurarse, digamos, a través de lo que él mismo denominó como una vergonzosa concesión, para asegurarse, digamos, que la Unión Soviética pues, no se ve envuelta en las contradicciones imperialistas, es decir, las contradicciones de los países capitalistas.
Entonces, el núcleo, o digamos, el socialismo que se denominará realmente existente, el ejemplo de socialismo, que es el modelo a la hora de analizar, pues es lo que se mantuvo desde 1917 hasta el año 1991, cuando el Partido Comunista deja el poder, lo que se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un estado, digamos, continental, que realmente, pues, no solamente un estado y una nación, sino que es un imperio. Y entenderemos imperio, en este caso, como una sociedad política que reorganiza o hace girar en torno a sí a una serie, pues, de sociedades que en cierto modo se subordinan y avanzan, pues, según el modelo que les impone el estado de referencia. En este caso, pues, lo que se denominará como países satélites, un poco despectivamente, pero que vienen muy bien. ¿Por qué? Pues porque no solo la Unión Soviética, pues la Europa del Este, pues hasta el muro de Berlín, algunos países africanos, Cuba y otros muchos, Vietnam, China, en cierto modo, aunque luego los chinos tiraron por otro lado, pues son países satélites que en la época de la Guerra Fría, pues formaban, pues, un contingente equivalente, pues, a lo que era media humanidad. Humanidad, 3.000 millones de personas. Pues la mitad de la humanidad, en los años 60, estaba bajo un régimen comunista o marxista, bajo esa inspiración. De hecho, pues el escudo de la Unión Soviética incluye, pues, la hoz y el martillo, pues, sobre todo el planeta. Es decir, la motivación de la Unión Soviética o su proyecto era expandir el comunismo y la revolución universal a todo el planeta, aunque la manera de expansión no fue tan revolucionaria como hubieran querido. Muchos de esos países, pues, los conquistaron durante la Segunda Guerra Mundial, y en otros, pues, bueno, llegó la revolución, o incluso, pues, quisieron llevar, pues, la revolución, pues, en Hispanoamérica a través de guerrillas y otros elementos. Entonces, digamos que la Unión Soviética constituyó, pues, lo que se denomina como modo de producción socialista. Ahora bien, ¿cuál es la característica de lo que se denominó como modo de producción socialista? Pues Hobsbawm nos explica algunas características y también algunas contradicciones según fue avanzando. Y este es un texto muy interesante para medir un poco, pues, los motivos por los que la Unión Soviética desapareció, aunque no sean los únicos. Dice Hobsbawm, en Historia del siglo XX, dice: puede que los soviéticos, duros e inflexibles, hubieran conseguido mediante esfuerzos titánicos levantar la mejor economía del mundo al estilo de 1890. Pero, ¿de qué servía la URSS que a mediados de los años 80 produjera un 80% más de acero, el doble de hierro en lingotes y 5 veces más tractores que los Estados Unidos, si no había logrado adaptarse a una economía basada en la silicona y en el software? Entonces, Hobsbawm está diciendo aquí que la Unión Soviética, pues, era una sociedad, tenía un modo de producción muy desarrollado. Era el mayor productor mundial de acero. De hecho, pues, concretamente producía un 80% más de acero, el doble de hierro en lingotes y 5 veces más tractores que los Estados Unidos, que era, pues, su gran rival en la época de la Guerra Fría, o la época de la coexistencia de bloques, ¿no? Pues Estados Unidos, pues, era el referente del capitalismo y la Unión Soviética del socialismo. Entonces dice Hobsbawm, pues sí, la Unión Soviética era un país muy avanzado económicamente, pero desde los parámetros de 1890. ¿Por qué dice esto? Pues porque en el fondo, pues, la Unión Soviética estaba enfocada desde la perspectiva que había dejado Marx en sus escritos. En ese sentido, no había avanzado. ¿Qué quiero decir con esto de que no ha avanzado? Pues quiero decir lo siguiente. Mira, esto lo saqué de una exposición que hicieron en mi ciudad, en Gijón, sobre una fábrica que había en mi barrio que llamaban La Algodonera, una fábrica de sábanas de algodón. Entonces la publicidad de hace 100 años eran: duran la vida entera las sábanas de La Algodonera de Gijón. ¿Por qué duran la vida entera? Pues porque se supone que son buenas, bien hechas y duran toda la vida. Un coche que nos dura la vida entera, 500.000 kilómetros. Por ejemplo, pues los Skoda, que fabricaban en Europa del Este, el Lada y otros muchos. Productos de consumo muy buenos.
Pero ¿cuál era el problema de estos productos que duran mucho? Pues que si duran toda la vida, ¿qué sucede? Pues que no te vas a comprar otro. Si un coche te dura